Realidades de la nueva creación, capítulo 24. Jesús a la diestra del Padre. Varias veces la palabra nos dice que Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3 es una buena ilustración. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De nuevo, en Hebreos 8, 1 al 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó al Señor y no el hombre. Hay otra expresión conectada con su ministerio celestial que debemos ver esta frase. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12. Fue un ministerio de una vez para siempre. Hebreos 7:27 nos da la misma idea, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Estas dos expresiones están conectadas con su ministerio celestial. Recordará que hay dos frases del ministerio de Cristo. Una es su obra sustitutoria desde la cruz hasta que resucitó de la muerte. En esos 3 días y 3 noches, resolvió el problema del pecado, venció al adversario, hizo que el nuevo nacimiento fuera posible e hizo que la justicia estuviera disponible para todas las personas que reciban la vida eterna. Su obra a la diestra del Padre es lo que podríamos llamar una obra diversa. Debemos aprender a apreciar el valor de su ministerio ahora a la diestra del Padre por nosotros. Él me lo reveló muy claramente, que si Jesús hubiera detenido su obra después de haber hecho este gran ministerio de sustitución desde la cruz hasta su resurrección, si todo hubiera terminado ahí, nadie podría haber sido salvo jamás. El siguiente paso en el drama tenía que ser llevar su sangre al lugar santísimo celestial y hacer la redención eterna para nosotros. Recuerde Juan 20:17. Cuando María le vio, se postró a sus pies e intentó asirlos. Jesús le dijo con ternura: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre». ¿Qué quiso decir? ¿Se levantó como el Señor sumo sacerdote? Recordará en Mateo 28, 5 al 6, que el ángel les dijo a las mujeres que fueron al sepulcro: «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Él fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor». Murió como cordero, pero resucitó como Señor. Señorío significa un control y dominio absoluto. Jesús murió en debilidad y resucitó con toda autoridad, poder y majestad de la deidad. Había conquistado las fuerzas oscuras de Satanás, había tratado el problema del pecado y redimido a la humanidad. Hizo que la vida eterna fuera una posibilidad y que ser hijo fuera una gloria. Ahora le dice a María: «No me toques», porque no había llevado su sangre aún al cielo y sellado el documento de nuestra redención. Las demandas de la justicia aún no habían sido cumplidas. Jesús, nuestro sumo sacerdote, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. Las demandas de la justicia habían de ser cumplidas primero. Dios tenía que ser reivindicado ante la Corte Suprema del Universo. Había dado a su Hijo para redimir a la raza humana. Ese Hijo había muerto como un sustituto. Había resucitado como Señor sumo sacerdote de un nuevo pacto. Usted ya sabe, Él había cumplido el antiguo pacto y se había anulado el sacerdocio y la ley de los sacrificios con el antiguo pacto. Ahora, un nuevo pacto ha llegado y debe haber un nuevo sacerdocio. Debe haber una nueva ley. El antiguo sacerdocio era para tratar con siervos. El nuevo sacerdocio es para tratar con hijos. El antiguo sacerdocio tenía los 10 mandamientos, llamados ley de muerte. El nuevo pacto tiene solo un mandamiento, la ley de vida. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. Jesús nuestro mediador. El primer ministerio que Jesús realizó después de haber llevado su sangre al lugar santísimo celestial fue el de mediador, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Hebreos 9:12. Él entró con su propia sangre, y esa sangre es el sello sobre el documento de nuestra redención. Hebreos 9:24 dice que Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Su ministerio como sumo sacerdote que terminó en lo tocante a nuestra redención. Su obra está terminada, él dijo, consumado es, en la cruz. Pero eso no hacía referencia a su obra sustitutoria. Eso hacía referencia a su obra terminada en el cumplimiento del primer pacto y todo lo perteneciente al mismo. El sacerdocio, los sacrificios, la expiación y la ley, todo se terminó. Dejaron de estar operativos. Ahora el templo se puede destruir, el sacerdocio puede dejar de funcionar, porque su pacto sobre el que se fundamentó, todo se ha cumplido y apartado. Jesús, nuestro Salvador. El siguiente oficio que Jesús cumple es el de Salvador, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Tito 2:10-11. Jesús es el Salvador de Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Ningún hombre puede hacerse justo o darse a sí mismo vida eterna. Solo hay un Salvador, Jesucristo hombre que se entregó a sí mismo por todos nosotros. Él puede ser un Salvador. Él puede ser el propio Salvador de Dios. Pero su obra de salvación estaría limitada y no tendría un verdadero valor a menos que hubiera un mediador entre Dios y los hombres. A veces oímos sermones evangelísticos, una invitación a acudir a Jesús y recibir perdón de pecados. Si el que invita a los no creyentes entendiera las buenas nuevas, nunca hablaría así. No es acudir a Jesús, sino ir a Dios a través de Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Primera de Timoteo 2:5-6. Hasta que no reconozcamos el ministerio de mediación de Jesús, nuestro ministerio estará contraído. Ningún hombre puede llegar al Padre sino a través de Él. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Jesús está ahí magnificando su posición como mediador. Lo que el pecador necesita es vida eterna y remisión de sus pecados. Debe ser hecho una nueva creación, pero no puede acercarse a Dios, no tiene posición delante de Dios. Cuando Adán pecó en el huerto, renunció a su derecho legal de acercarse a Dios. Jesús, mediante su gran obra sustitutoria, compró el derecho a ser el mediador entre el Dios inaccesible y el pecador gobernado por el pecado. Cuando el hombre no salvo se acerca hoy, quiere llegar a Dios, quiere la vida eterna, quiere que sean limpiados todos sus antiguos pecados. Jesús está ahí sentado como el mediador entre Dios y el hombre. Se puede identificar con el sentimiento de las enfermedades de ese mundo perdido por el cual murió. Jesús, nuestro intercesor. Él no solo es mediador entre Dios y el hombre, sino que en el momento en el que el incrédulo lo acepta como su Salvador, también se convierte en su intercesor. ¿Cuánto se alegró mi corazón cuando supe esto por primera vez? Yo tenía a alguien que orase por mí, al que sabía que el Padre escucharía. Recuerdo lo que Jesús dijo cuando estaba en la tumba de Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Juan 11:41-42. Ahora tengo a alguien que responde por mí, alguien que nunca se olvida de mí, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Este es un hecho precioso. La palabra griega que se usa como salvar aquí es sozo, que también se puede traducir por sanar y es correctamente usada aquí porque pecado es enfermedad. La dolencia es una enfermedad y Jesús vino para sozoarnos de la mano del enemigo. ¿No es maravilloso que Él siempre viva para hacer intercesión por nosotros, para sanarnos de las enfermedades físicas y espirituales, para restaurar nuestros espíritus quebrantados y sostenernos en la hora de la tentación y de la prueba? No solo Jesús es nuestro gran intercesor. Me encanta pensar que Él es un intercesor sacerdotal, pero Él es más que eso. Jesús, nuestro abogado. Primera de Juan 2:1 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa es una expresión notable y es un maravilloso ministerio.
Ahí se sienta Él, a la diestra del Padre, como Salvador del pecador, como el mediador del creyente. Pero ahora el creyente está fuera de la comunión. El adversario ha conseguido el dominio sobre él. Está bajo condenación. Parece como si su corazón se fuera a romper. Y entonces se acuerda en medio de su dolor y pena que Jesús es su abogado, su defensor, que vive para siempre, no solo para hacer intercesión por él, sino que Él está ahí para comparecer ante el Padre por él. Así que el creyente alza su voz y clama: Padre, en el nombre de Jesús, perdóname. Y su gran abogado susurra: Padre, pon eso a mi cuenta. Así que todo queda limpio y una vez más puede estar ante el Padre sin condenación. Como ve, Él se llama el justo abogado, porque el creyente que ha pecado ha perdido el sentimiento de justicia, y su justicia no vale de nada para él mientras su corazón esté bajo condenación. Entonces, necesita a su justo abogado. ¿Quién puede ir a la presencia del Padre y hacer una apelación por él y restaurar ese gozo perdido y el sentimiento de justicia otra vez? Verá, el ministerio presente de Jesús es de un valor infinito para el creyente. Jesús nuestro Señor, Él no solo es Salvador, intercesor, abogado, sino que también es nuestro Señor y cabeza. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Colosenses 2, 6 al 7. Leí esto una y otra vez, muchas veces. Ese versículo era como un almacén lleno de valiosísimos tesoros, pero era como si no pudiera encontrar la clave para acceder. Entonces encontré esta traducción, después vi lo que significaba. Él quería que yo estuviera arraigado y establecido en la realidad del señorío de Jesús sobre mí. Cuando comencé a estudiar por primera vez su señorío, tenía miedo de él. Tenía un sentimiento de qué significaría esclavitud para mí. Pero no fue así. Solo significaba lo que dice Salmos 23:1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Él me hace descansar en lugares de delicados pastos donde hay comida en abundancia, donde el agua está cerca, donde estoy totalmente protegido de la climatología y de mis enemigos. Véase Salmos 23, 2 al 3. Él es mi actual Señor pastor. La palabra Señor significa proveedor de pan, escudo y protector. Él es todo lo que un esposo puede significar para su esposa. Él es todo lo que un amante puede significar para su amada. El Padre quiere que esté arraigado, cimentado y edificado en esta bendita verdad. Él quiere que mi fe descanse sobre la absoluta certeza del señorío de Jesús sobre mí. Entonces mi corazón se llenará de gozo abundante y agradecimiento. Verá, hasta que no conozcamos acerca del señorío de Jesús a la diestra del Padre, nunca tendremos ese calmado descanso en nuestro espíritu. Usted puede encontrar que prácticamente a todos los creyentes que están viviendo por debajo de sus privilegios les está costando mucho vivir su vida espiritual. Nunca les han enseñado acerca del ministerio de Jesús a la diestra del Padre. Hace años organicé una bendita campaña en Moncton, New Brunswick, en Canadá. Meses después regresé para otra campaña y pregunté a la congregación ¿qué verdad les ayudó más? Muchas voces respondieron: su enseñanza acerca del ministerio de Jesús a la diestra del Padre. Jesús, nuestra certeza del nuevo pacto. Él no solo es nuestro sumo sacerdote, salvador, intercesor, abogado y Señor, sino que hay otro ministerio de muchísimo valor, de mi sentado Señor. Él es la certeza del nuevo pacto. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la instrucción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Hebreos 7, 18 al 19. Mediante un solo golpe, Él ha esclarecido el asunto del primer pacto y la ley. Por su debilidad, ellos no podían justificar a los hombres, no podían hacerles santos, no podían dar vida eterna. Hebreos 10, 1 al 4 arrojará mucha luz sobre esto, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero ha llegado un nuevo pacto, y en base a ese nuevo pacto podemos volver a nacer del cielo, nacer de Dios. Recibimos la naturaleza y vida de Dios Padre. Podemos convertirnos en la justicia misma de Dios en Él. ¿Puede alguien sobreestimar el valor de un pacto así?
Este es un pacto de amor, un pacto de vida, un pacto de la nueva creación. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Hebreos 7, 20 al 21. Como ve, Jesús estaba fuera de la familia sacerdotal. Ellos se hacían sacerdotes naciendo en el sacerdocio de forma natural. El hijo mayor era siempre el sumo sacerdote, pero Jesús fue un sacerdote mediante un juramento de Jehová. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Ahora observe esta gran frase. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Hebreos 7, 22 al 24. Hay un sacerdote que habita para siempre como la certeza de este nuevo pacto. Detrás de este nuevo pacto, entonces, lo que llamamos el Nuevo Testamento, tenemos a Jesús como su certeza. Desde Mateo 1 hasta Apocalipsis 22, Jesús y su trono respaldan cada palabra. Ahora puede citar Jeremías 1:12, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Jesús puede decir, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Esa es la palabra del nuevo pacto. Su sangre es el sello rojo sobre el documento de este pacto. En cuanto a la integridad de este pacto indisoluble, usted y yo podemos edificar una fe que no puede ser conmovida. Se sentó. Ahora puede entender lo que significa esta bella expresión que usa Hebreos, se sentó. Regresamos a Hebreos 1:3. Nuestro espíritu se alegra en ello, el cual, siendo el resplandor de su gloria, el eclipse mismo de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, la palabra traducida como poder significa capacidad. Toda la capacidad de la deidad respalda ese pacto. Ahora observe con cuidado. Habiendo efectuado la purificación o sustitución de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él está en el asiento más alto del universo y ocupa el oficio más alto del universo. Y Él es mi Señor. Él es la cabeza del cuerpo, y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Juan 1:16. ¡Qué ricos somos! No podemos volver a hablar más de nuestra carencia o nuestras debilidades, de nuestra indignidad, porque el gran sacrificio sustitutorio que Él realizó por nosotros nos ha garantizado vida eterna y una posición ante el Padre, victoria sobre nuestros enemigos, paz que sobrepasa todo entendimiento, gozo indescriptible. Todo es nuestro por lo que Él es por nosotros ahora a la diestra de la majestad en las alturas. Capítulo 25. Porque el hombre natural no puede conocerse a sí mismo. El hombre en el huerto vivía en el ámbito del espíritu, tenía una comunión perfecta con Dios. Su espíritu le dominaba. El pecado entró y él fue expulsado de la presencia de Dios. A partir de ese momento vivió bajo el dominio de sus sentidos. Estos 5 sentidos se convirtieron en su amo. Su espíritu perdió dominio en el momento en que murió espiritualmente, siendo participante de la naturaleza de Satanás. Esto, como entenderá, ocurrió cuando pecó. El hombre verdadero es un ser espiritual, pero en el momento en que esa muerte espiritual tomó posesión de su espíritu, sus sentidos dominaron. Perdió su acercamiento a Dios en el momento que pecó. La naturaleza que recibió le hizo ser antagonista de Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8, 7 al 8. Esta traducción de la palabra griega sant como carne no transmite la verdadera intención de la palabra, que es sentidos. Primera de Corintios 2:14 declara, pero el hombre natural, el hombre de los sentidos, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que cuando el hombre cayó y su espíritu recibió la naturaleza del adversario, realmente se convirtió en un extraño para sí mismo. Es un ser espiritual y ya no está dominado por sí mismo, sino por su cuerpo en el que vive. Este le hizo esclavo de su cuerpo en vez de amo del mismo. Entienda que cuando esto ocurrió en el huerto, perdió el contacto con Dios, perdió su capacidad de acercarse a Él y salió al mundo para vivir mediante sus sentidos. Tenemos el dicho actual de que el hombre vive de su ingenio. Es otra manera de expresar lo mismo. Sabemos que el hombre no puede contactar con Dios mediante sus facultades de raciocinio, que su único contacto con Él
es con su espíritu. Al haber muerto espiritualmente, es incapaz de establecer este contacto. Es muy difícil para el lenguaje del hombre expresar el pensamiento de Dios. El lenguaje hebreo es un lenguaje muerto y es un lenguaje limitado. Tenemos muchas palabras para las que el lenguaje hebreo no tiene equivalente. Por ejemplo, la palabra ruach, conocida como espíritu, puede significar aire, enojo, explosión, aliento, fresco, valor, mente, cuartos, lado, espíritu, tempestad, viento, vano o ventoso, y en un lugar se ha traducido como torbellino. Con esto puede ver lo limitado que era el lenguaje hebreo para expresar los pensamientos de Dios. Esa es la razón por la que la palabra ruach, conocida como espíritu, a menudo se malinterpreta mediante el conocimiento de los sentidos de los traductores. Recuerde que los pensamientos del hombre no son siempre los pensamientos de Dios. El hombre era el producto del amor creado para ser su hijo y compañero. Fue creado en la misma clase de ser de Dios, a su imagen y semejanza. Dios es eterno, el hombre es eterno. Dios es espíritu, el hombre es espíritu. El hombre fue creado de tal forma que podía participar de la naturaleza de Dios y convertirse en hijo de Dios. Ahora note este hecho. El hombre no puede ser espiritual a menos que sea un espíritu. No puede conocer las cosas espirituales a menos que sea un espíritu. No puede participar de la naturaleza de Dios a menos que esté en la clase de ser de Dios. Usted puede entender ahora la calamidad que le sobrevino al hombre cuando su espíritu perdió el control sobre sus sentidos. En ese momento sus sentidos gobernaron su espíritu. Todo el conocimiento que el hombre natural tiene ha llegado mediante estas 5 entradas del poder: ver, oír, probar, oler y sentir. El cerebro no tiene la capacidad de pensar independientemente de las evidencias de los sentidos. A un hijo que nace sin vista u oído o que no siente, se le llamaría imbécil. Aunque su cerebro estuviera tan perfecto como el cerebro de cualquier niño, ese cerebro no tiene contacto con el mundo porque los sentidos no funcionaban. Ahora podemos entender que el contacto físico del hombre es con lo físico. Su contacto mental es con la mente. Su espíritu entonces puede contactar solo con lo espiritual. Si las facultades de razonamiento del hombre no pueden contactar con Dios, entonces es el espíritu encargado de establecer ese contacto. Las facultades de razonamiento del hombre dependen profundamente de los sentidos. El conocimiento de los sentidos no es capaz de contactar con su espíritu de ninguna forma inteligente hasta que su espíritu haya sido recreado, haya recibido la naturaleza de Dios y sus facultades de razonamiento hayan sido renovadas y entren en armonía con el espíritu recreado. Ahora podemos entender las dificultades de los psicólogos. Usted entiende que este es un estudio de la mente del hombre, y si los psicólogos no conocen acerca del espíritu del hombre, de lo que le ocurrió al espíritu del hombre en el huerto, no podrá abordar este tema con ninguna claridad de pensamiento. La mayoría de nuestros psicólogos niegan que el hombre sea espíritu. Es simplemente un hombre mental basado en un alma. Niegan la existencia del espíritu y esta negación hace imposible que su espíritu funcione. Ahora puede ver por qué el hombre natural no puede conocerse, por qué es espíritu. Los sentidos no pueden registrar nada del espíritu ni darle ningún conocimiento espiritual. Alguien que conozca anatomía y psicología puede que no sepa mucho de la mente y puede que no conozca al hombre mismo. Lo único que conoce está conectado con lo físico. El hombre natural está en la misma condición. No puede conocer al espíritu ni las cosas espirituales, así que no puede conocerse porque es espíritu. Esta es la razón por la que la psicología moderna a veces desorienta, es engañosa. Los psicólogos modernos están especializándose en psicología funcional, o psicología basada en el estudio de los 5 sentidos y su reacción sobre la mente. El hombre, que es una nueva creación, encuentra un nuevo yo en Cristo, y ese nuevo yo se convierte casi en algo independiente de los sentidos, cuando entra en comunión íntima con el Padre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, creación. 2 Corintios 5:17, un nuevo yo. El verdadero yo ha sido renovado, recreado. Eso significa que su espíritu ha sido recreado. Es imperativo, ahora que la mente que deriva todos sus impulsos, todo su conocimiento de los 5 sentidos, se pusiera bajo el dominio de este nuevo espíritu o yo recreado. Esto solo puede suceder cuando el hombre comienza a estudiar la palabra y después comienza a practicarla y vivirla. Es un hecho de gran importancia que cada creyente sepa que no existe tal cosa como entender la palabra hasta que la mente sea renovada. La razón de ello es que la palabra es la obra del Espíritu Santo y es algo espiritual,
y el conocimiento de los sentidos no puede entender las cosas espirituales. Por eso es necesario que su mente sea renovada y entre en comunión con su espíritu. Es casi imperativo que este espíritu recreado obtenga el dominio sobre sus facultades de razonamiento. Usted sabe cuán a menudo luchamos con nuestra conciencia y cuán a menudo se opone a nuestras facultades de razonamiento. Esa conciencia es la voz de nuestro espíritu. Si aprendiéramos a obedecer a nuestra conciencia, podríamos caminar continuamente en comunión con la palabra y con el Padre, pero la razón es que no hemos aprendido a darle a nuestro espíritu el lugar de autoridad y dominio que le pertenece. Educar a nuestro espíritu. Esto nos lleva a otra frase de este estudio. Su espíritu se puede educar del mismo modo que se educa la mente. Se puede aumentar su fortaleza, así como el cuerpo puede desarrollarse. Esto se logra mediante la meditación de la palabra, practicando la palabra, concediendo a la palabra el primer lugar y obedeciendo instantáneamente a la voz de nuestro espíritu. Tras un tiempo usted puede conocer la voluntad del Padre en todos los detalles de la vida, porque Él se comunica con su espíritu y no con sus facultades de razonamiento. Usted sabe que Pablo habla de ocuparse del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, este es nuestro espíritu recreado, es vida y paz. Romanos 8:6. La vida ahí es Zoe, vida eterna, la naturaleza de Dios. El espíritu mencionado aquí es el espíritu recreado y no el Espíritu Santo. Es difícil para nosotros aceptar el hecho de que el hombre natural está gobernado por los 5 sentidos. Su cuerpo es el maestro de su mente y no puede creer en conocimiento más allá de las reacciones de sus sentidos sobre su cerebro. El hombre, que es una nueva criatura, tiene oportunidades de crecimiento casi ilimitadas porque su espíritu ha recibido la naturaleza de Dios. Está en perfecta comunión con su Padre. Tiene un uso ilimitado del nombre de Jesús que el hombre natural no tiene. Tiene la sabiduría de Dios porque Jesús es hecho para él sabiduría. El hombre natural no tiene nada salvo la sabiduría que viene a él mediante su espíritu no recreado. El hombre, que es una nueva criatura, tiene la capacidad de Dios a su disposición. Es levantado de la esfera de lo natural a la esfera de lo espiritual, y cuando es recreado tiene el privilegio de tener el Espíritu Santo que resucitó a Jesús de la muerte, que viene y hace su hogar en su cuerpo. Ahora puede entender Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto nos muestra por qué es imperativo tener el cuerpo, la universidad de la mente, bajo el control del espíritu recreado. Este hombre, que es una nueva creación, no camina bajo el dominio de los sentidos, sino que está gobernado por la palabra de Dios. Va a ser difícil para nosotros ver que este cuerpo físico nuestro no es solo el hogar de los 5 sentidos, sino que estos 5 sentidos han sido los instructores y maestros del cerebro. Esto hace que el cuerpo sea la universidad del cerebro. Los 5 sentidos son los maestros. Este cuerpo es el laboratorio donde el cerebro recibe todas sus instrucciones. Estos sentidos son 5 entradas al cerebro, porque sabemos que el cerebro no puede funcionar sin los sentidos. Estos son algunos hechos que puede que resulten difíciles de asimilar. El cerebro no tiene capacidad creativa, no tiene nada en sí mismo mediante lo que pueda crear. Depende de estos 5 instructores. El cerebro, mediante mucho entrenamiento, puede aconsejar qué acción es la mejor después de que los sentidos se hayan comunicado. Pero si los sentidos nunca funcionan, el cerebro nunca se desarrollará. Mientras el espíritu humano natural esté en esclavitud mediante la muerte espiritual, no tiene capacidad creativa. Esto se puede ver en países paganos, donde nunca han recibido vida eterna. Los hombres espiritualmente muertos en esos países no tienen capacidad creativa. Quizá puedan seguir planos, puedan imitar, puedan experimentar como lo hacen en química, pero debe terminar ahí. La capacidad creativa del hombre no está en las facultades de razonamiento. Lector, ¿no ve la imperiosa necesidad de dar a la juventud de nuestra nación la vida eterna? Le he demostrado en otro capítulo que los hijos que han recibido vida eterna en la edad adolescente raras veces hacen locos juramentos,
Raras veces se convierten en criminales. Es más fácil educarles y controlarles y responden mejor al atractivo de la palabra de Dios. Otro hecho, los inventores saben que esto es cierto y después de horas de experimentar, sus mentes están cansadas y desgastadas. Se detienen para descansar y de repente, sin esfuerzo alguno, lo que habían estado buscando les llega a su mente. No saben de dónde vino, pero llegó. ¿Qué lo hizo? Su espíritu habló, en cuanto las facultades de razonamiento guardaron silencio y pudieron oírle. A veces viene en un sueño o a primera hora de la mañana cuando se acaban de despertar. Los psicólogos están perplejos por esto. No tuvieron respuesta a lo que les parecía un misterio, así que llamaron a ese algo una mente subconsciente. Pero nosotros, los de la nueva creación, sabemos que no existe tal cosa como una mente subconsciente. Es la mente del espíritu, es el espíritu luchando por expresarse. Pero preguntará usted, ¿no puede el hombre natural cultivar su espíritu? Sí, pero el cultivo de un espíritu dominado por la muerte espiritual, eso nos ha dado espiritualismo. En todos esos cultos peligrosos de India, nos ha dado los extraños milagros de lo oculto que a menudo imitan a Dios. Aquí tiene algunos datos de vital importancia. El espíritu recreado se convierte en la fuente de todas las cosas hermosas que el cristianismo nos ha dado. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5, 22 al 25. Observe, es el fruto del Espíritu, no del Espíritu Santo. Los traductores no deberían haber puesto la palabra Espíritu en mayúscula. El Espíritu Santo no lleva más fruto del que Jesús lleva. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Juan 15:5. Es el pámpano el que lleva fruto. El Espíritu Santo ha impartido vida eterna a nuestros espíritus. Esa vida es la naturaleza del Padre descubierta en Jesús. Así que el primer fruto que se ve en la nueva creación es el amor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Primera de Juan 3:14. Y después de un gozo inexplicable y lleno de gloria, llena todo nuestro ser. Después, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7, es nuestra. El corazón preocupado está lleno de quietud. Después, cuando sale a contactar con el mundo, se ve la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos son los frutos del espíritu recreado. Verá, el que ha sido recreado ha crucificado a los sentidos y los ha llevado a un sometimiento de la palabra. Si vivimos por el Espíritu, es decir, por nuestro espíritu recreado, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. Ahora observará que esto está en perfecta armonía con 1 Corintios 13, donde nos habla acerca de la ley de amor que debe gobernar al creyente. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 1 Corintios 13:5. Estos son los frutos del espíritu recreado. Es vitalmente importante que entendamos que el espíritu humano recreado es la fuente de la que fluye el amor. El hombre natural solo tiene una fe del conocimiento de los sentidos. El hombre natural cree que las cosas que ve y oye, y las cosas que le han llegado a través de los 5 sentidos, como Woolworth, que tuvo fe en una tienda de 5 y 10 centavos, como Rockefeller, que tuvo fe en petróleo y gasolina. El amor, la fe y el valor son los frutos del espíritu humano recreado. La conducta que ha hecho a los cristianos destacar en la sociedad ha sido el fruto del espíritu humano recreado. Usted puede ver con mucha claridad cómo el hombre natural no podía conocerse a sí mismo. No debemos olvidar que el espíritu humano natural se puede cultivar. Vemos esto entre las sociedades ocultas, entre espiritistas y otros que están en comunión cercana con los demonios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en nuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Santiago 3, 13 al 15. Después en el versículo 17 nos habla de la sabiduría que viene de arriba. Es verdadera y apacible. Este contraste es sugerente. La sabiduría no es un producto de las facultades del razonamiento, sino del espíritu humano. El espíritu humano natural puede contactar con las fuerzas demoníacas, así como el espíritu humano recreado contacta con Dios.
Los obreros cristianos deberían familiarizarse con esta verdad. Deberían poder discernir enseguida si una persona está dominada por un demonio o no. En mi trabajo en oración por los enfermos mentales, he visto gran parte de las profundidades de Satanás y cómo sigue un dominio absoluto sobre las facultades de razonamiento mediante el espíritu humano natural. Capítulo 26. Algunos hechos acerca de Pentecostés. Siempre hay un peligro en leer el Antiguo Testamento y en los 4 evangelios algunos de los hechos que solo se revelan en las epístolas. Está el peligro de atribuir a los discípulos antes del día de Pentecostés muchas cosas que no son ciertas. Permítame hacer esta afirmación primero y luego lo demostraremos. Nadie que caminó con Jesús durante sus 3 años y medio de ministerio público nació de nuevo. Fue una nueva criatura o tuvo vida eterna. Nadie bajo el primer pacto tuvo vida eterna hasta el día de Pentecostés. Pero algunos podrían preguntar, ¿acaso los discípulos no creían en Jesús? Sí, pero no como su sustituto, no como su Salvador que iba a morir y resucitar de la muerte. Creían en Él como el Hijo de Dios, como un gran profeta, como el que iba a redimirles del yugo romano y establecer de nuevo una nación judía. No sabían nada de su obra sustitutoria. En Juan 11, 25 al 27 leemos la historia de Marta y la conversación de Jesús acerca de la muerte de Lázaro. Jesús le dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?». Le dijo, «Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Ella no creía en Él como Salvador. No creía en su redención. Ellos no sabían nada de su obra redentora. Él no podía aclarárselo. Pablo nos dice porque en 1 Corintios 2:14, «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente». Ellos no sabían que Él iba a resucitar de los muertos, e incluso después de resucitar, no lo creyeron. En Lucas 24:11 dice, «Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían». Ellos no sabían nada de la nueva creación. Cierto, Jesús le había dicho a Nicodemo, «Os es necesario nacer de nuevo», Juan 3:7, pero él no lo entendió. Nicodemo respondió, «¿Cómo puede hacerse esto?». Juan 3:9. Él no sabía nada acerca de recibir vida eterna y su efecto sobre el hombre. Cierto, Jesús dijo, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Juan 10:10. Y el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Eso fue profecía por parte de Jesús. No sabían nada acerca de la justicia, de la capacidad de estar en la presencia del Padre sin condenación. No sabían nada de la comunión con el Padre y con Jesucristo. Nunca habían tenido comunión con el Maestro, así como un hombre no creyente hoy no puede tener comunión con un hijo de Dios. Ellos no sabían nada de lo que significaba ser hijo de la familia de Dios. Eran judíos bajo la ley, siervos nada más. No sabían nada del Padre en realidad. Él tan solo era Dios para ellos. No sabían nada de la presencia del Espíritu Santo morando en los corazones. Habían oído la enseñanza de Jesús, pero no la habían entendido. No sabían nada del nuevo tipo de amor que Jesús llevó. No gobernaba sus vidas, ni les tocaba y no podía hasta que fueran recreados. No entendieron lo que Juan el Bautista quiso decir cuando dijo, «Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, sumergirá en Espíritu Santo y fuego». Mateo 3:11. Si compara usted eso con 1 Corintios 12:13, sabrá lo que significa ser bautizado en el Espíritu Santo. El término se usa incorrectamente por la mayoría de los creyentes hoy, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Esto hace referencia al nuevo nacimiento, a la nueva creación. Jesús le dijo, «Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». Hechos 1:15. Usted sabe que cuando uno es bautizado se mete en el agua, no es llenado de agua. Cuando es bautizado en el Espíritu Santo, no queda lleno del Espíritu Santo. Ahora lea Hechos 2:1-4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo llenó esa habitación donde estaban sentados y todos fueron inmersos en el Espíritu Santo. En otras palabras, fueron todos recreados, recibieron vida eterna. Lo segundo que ocurrió, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esas lenguas de fuego demostraron que el Evangelio iba a ser predicado por hombres con lenguas de fuego, un mensaje que no se podría soportar. Esteban fue el primer hombre que pagó el precio de tener una lengua de fuego. Le apedrearon hasta la muerte. Lo tercero que ocurrió en ese aposento, fueron llenos todos del Espíritu Santo. Entienda que no podían recibir el Espíritu Santo hasta que no fueran recreados. Lo tercero que ocurrió ese maravilloso día fue que el Espíritu Santo entró en sus cuerpos. Jesús dijo que estaría con los discípulos, que estaría en ellos. Ellos no lo entendieron, pero ahora la realidad de eso había llegado, habían sido recreados, habían recibido la naturaleza de la vida de Dios. Ahora el Espíritu va a tomarles, va a usar sus cuerdas vocales para hablar su propio mensaje. Después, la cuarta cosa sorprendente ocurrió. Ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Es muy importante que nos demos cuenta de esto. Los discípulos estaban entrando en las cosas que no habían concebido antes de ningún modo. Ahora puede entender lo que significó cuando Jesús dijo que iban a ser bautizados en el Espíritu. Esa inmersión había significado el recibimiento de la vida eterna. Su unión con la deidad significó que el cuerpo de Cristo había vuelto a existir. Lo que llamamos eclesia, la iglesia, se acababa de convertir en algo real en el mundo. Los hijos e hijas de Dios estaban en ese aposento alto, donde solo había habido, hacía unas pocas horas, unos cuantos siervos. Las palabras, seréis bautizados con el Espíritu Santo, nunca se usaron después del día de Pentecostés en ningún lugar, salvo en Hechos 11:16. Esta es la historia de los gentiles recibiendo a Cristo como Salvador. Pedro estaba en Jope. Hay un centurión enviado a buscarle para que fuese a hablarle acerca del Maestro. Mientras Pedro estaba predicando, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían la palabra. Fue casi idéntico a lo que había ocurrido el día de Pentecostés. Pedro regresó a Jerusalén y les dijo a los apóstoles lo que había ocurrido, cómo los gentiles habían tenido la experiencia que ellos habían vivido en el aposento alto. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Hechos 11:15-17. Los discípulos nunca creyeron en Jesús hasta el día de Pentecostés. La fe que tenían era solo una fe del conocimiento de los sentidos. Solo podían creer en las cosas que podían ver, oír y sentir. Ahora observe este hecho. La expresión ¿has recibido su bautismo? No es bíblica cuando está hablando acerca del Espíritu Santo, porque en Hechos 8:14-17 está la historia de Samaria recibiendo a Cristo, de Felipe bautizándoles, y luego de los apóstoles descendiendo de Jerusalén y poniendo sus manos sobre ellos, y éstos recibieron el Espíritu Santo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Hechos 19:1-7. Entienda este hecho, en ningún lugar en las epístolas paulinas está esa expresión usada del modo en que la usan los cristianos hoy. Nunca deberíamos preguntarle a una persona: ¿has recibido tu bautismo? ¿Has recibido tu experiencia según Hechos 2:1-4? Cuando lo hacemos, traicionamos nuestra falta de conocimiento de la palabra. Según el libro de Hechos, está claro que un hombre recibe vida eterna antes de poder recibir el Espíritu Santo, como una presencia que mora en su interior. Capítulo 27. ¿Qué ha hecho con el amor?
Jesús trajo al mundo un nuevo tipo de amor. Al entender este nuevo tipo de amor, nos damos cuenta de que nunca existió el amor hasta entonces. Lo que llamábamos amor era atracción sexual. En países paganos no hay amor. Es mera atracción sexual a duras penas, mayor que la que vemos en el mundo animal. Pero Jesús trajo algo nuevo. La palabra griega se ha traducido como caridad o amor en nuestras Biblias. Nunca se debería haber traducido así. La palabra griega se debería haber utilizado tal cual, ágape, y haber dado una explicación. Cuando nacemos de nuevo, nacemos en amor. Hemos descubierto que Dios es amor, y así el nuevo nacimiento es la impartición de esta naturaleza del Padre. Nos ha convertido en hijos de amor. Es una familia de amor en la que hemos nacido. Pablo, hablando en Romanos 5:5, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, nos ha absorbido, nos ha tomado. Esta naturaleza de amor es la ley de la nueva creación. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis, ágape, unos a otros, como yo os he amado, ágape, ado, que también os améis, ágape, unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor, ágape los unos con los otros. Juan 13:34 al 35. Iba a ser el sello, la marca, si quiere, que nos diferenciaría de las personas del mundo. Pablo dijo, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Gálatas 6:17. Quiso decir las cicatrices y heridas que le habían producido sus perseguidores. Pero el creyente lleva las marcas, la marca de amor sobre su espíritu. Romanos 12:5-6 dice que todo hombre, cuando llega a la familia, tiene una medida de fe que recibe. Él debe cultivar esa fe y desarrollarla. Lo mismo ocurre respecto a este nuevo tipo de amor. Cuando usted llega a la familia, se le da una medida de ese amor. Llega con una nueva naturaleza, la naturaleza de amor. Esta naturaleza de amor se debe desarrollar a medida que desarrolla su vida de fe. A medida que usted le da al amor libertad para crecer y actuar como debería ser naturalmente, obtendrá el control de todo su ser. Se debe alimentar de la palabra de Dios. Debe expresarse en acción. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Verá, el verdadero hombre de quien está él hablando es su espíritu. Su espíritu tiene hambre y las necesidades de su espíritu son tan grandes como sus necesidades mentales o físicas. Su espíritu debe tener el privilegio de meditar en la palabra. Usted debe aprender a alimentarse de ella, así como lo hacía Jeremías. Y yo las comí. Jeremías 15:16. Ahora, usted alimenta y ejercita esto nuevo que ha recibido practicando el amor. El ejercicio lo hace fuerte, así como el ejercicio físico fortalece su cuerpo. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, teniendo la preferencia sobre sus facultades. Esta vida de amor le hace ser amable como Jesús, le hace fuerte y vigoroso como el Maestro, le hace no tener nada de miedo en su caminar con el Señor. Algunas personas han encarcelado el amor. Leímos recientemente acerca de un padre que encerró a su hijo en un desván y le mantuvo prisionero hasta que el niño estuvo a punto de morir. ¿Cuántos han hecho lo mismo con el amor? En vez de dejar que el amor tenga su mover perfecto y control, lo hemos limitado. Hemos olvidado que el amor hará que el hombre sea exitoso. Le pondrá por encima donde ninguna otra cosa le podría hacer victorioso. El amor nunca falla. Es la regla maestra. Sacará al hombre del egocentrismo, de la debilidad y el fracaso, y le llevará a la fortaleza y capacidad de Cristo. No hay fuerza en el mundo que no pueda dominar. Nos hace ser queridos, nos hace ser una bendición, nos capacita para ocupar el lugar de Jesús. A veces me he preguntado qué ocurriría si un hombre se atreviera a llegar al límite con el amor. Algunos lo han menospreciado, actuando como si no lo tuvieran, ignorando profundamente su esencia, y a la vez quieren la ayuda del Padre en tiempos de necesidad. El amor debe ocupar el trono del corazón. Debe gobernar la vida. Cuando el amor tome el reino de nuestro espíritu, ese maravilloso pasaje en 2 de Corintios 5:14 al 15, se convierte en una realidad viva, porque el amor de Cristo no constriñe, o mejor, ha tenido el control y nos ha tomado. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Los amigos de Pablo le habían desafiado, habían dicho que estaba loco, pero el amor de Cristo le había encendido tanto que estaba ardiendo lentamente. Su ser mismo estaba saturado con la pasión que llevó a Jesús a la cruz. Ahora puede entender 1 de Corintios 2:24.
Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Cuando el amor arde con gran emoción, el egoísmo deja de reinar. ¿Qué cosa más triste es que el egoísmo tenga parte en el gobierno de esta nueva creación? El egoísmo es tan mortal como el veneno. Es veneno para el espíritu, es veneno para el cuerpo de Cristo. Causa prácticamente todas las enfermedades del cuerpo. Es algo extraño como el egoísmo es algo que el hombre nunca ha temido. Lo teme en el otro, pero no en sí mismo. Es la causa de todas las guerras que se han producido, de todas las huelgas, la batalla entre el trabajo y el capital, y la lucha en política. Eso que nació en el huerto ha crecido tanto que gobierna las naciones de la tierra, y el amor es lo único que puede destruirlo. Primera de Juan 4:16 fue uno de los versículos más difíciles que me encontré jamás. No parecía que fuera a poder entrar en ello jamás. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Estos son tres grandes hechos. Primero, he llegado a creer en el amor. Creo que lo mejor es dejar que Él gobierne mi vida. He llegado a creer que es el mejor método de gobernar un hogar, una empresa o un gobierno. Usted conoce solo a unas cuantas personas que creen en el amor. Creen en la fuerza, creen en la intriga, creen en los argumentos del conocimiento de los sentidos. Sí, en su corazón cree que el amor es la mejor manera, entonces póngalo en práctica. No solo es lo mejor, sino que es su manera. Es la manera en la que camina independientemente de cómo caminen los demás. Usted va a caminar en amor, y cuando lo hace, descubre que está viviendo en la esfera del amor. Su hogar está en amor. Cuando se sale del amor, entra en la oscuridad y la infelicidad. Y por eso ha aprendido a quedarse en la senda del amor. Ha descubierto que vivir en amor es de hecho vivir en una comunión más alta y dulce con el Padre. Es de hecho vivir con Él. Él ha llegado a su cuerpo para hacer de Él su hogar. El siguiente versículo me parecía muy difícil en esos primeros días cuando descubrí por primera vez esta ley de amor y este camino de amor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. ¿A qué se refería con eso? El amor es perfecto en sí mismo, pero debe obtener el control perfecto de mí. Cuando el amor se convierte en la regla de mi vida, crezco en él hasta que mi vida es dominada, dirigida, gobernada por él, y eso me da un valor calmado en su presencia. Verá, él es amor y yo soy un hijo del amor. Ahora estoy caminando en la esfera del amor. Estoy pensando en términos del amor. Estoy actuando según la regla del amor. Entonces puede entender que no hay temor en el amor. Hay temor en todo lo demás. Cuando usted está fuera del amor, dice, y hace cosas que le daría miedo afrontar. Piensa cosas por amor que no quisiera convertir en propiedad pública. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo o tormento, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Primera de Juan 4:18. Ahora puede entender que si caminamos en el camino de amor y la vida de amor nos controla, no diremos nada, no haremos nada. Rehusaremos por completo a pensar en nada fuera del amor. ¿No ve qué vida tan valiente sería? No importa lo que ocurra, usted sabe que está caminando en amor. Cuando usted habla, sabe que es en amor. Efesios 4:15 ilustra esto. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hablar sin amor es hablar desafinado, está fuera de tono, rompe la armonía. Hace temblar los oídos de los hombres y mujeres que caminan en amor. Así pues, toda nuestra vida giraría en la órbita de este nuevo amor, esta vida de la nueva creación. Esto es lo que Pablo nos dio, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Primera de Corintios 10:33. Y después dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Corintios 11:1. Eso es escudriñar el corazón, ¿no cree? No vivir para beneficiarme de mis hermanos, sino vivir solo para ayudarles. Pero, ¿cómo nos desafía Primera de Corintios 9:21-22? Él dijo en los versículos 20 y 22, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Había dejado de ser judío, se había convertido en una nueva creación, un cristiano. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho, para que de todos modos salve a algunos. Primera de Corintios 9:20-22.
¿Qué trabajadores cristianos seríamos si el amor nos derritiera y nos metiera en ese molde? ¿Qué creyentes en Jesús seríamos? ¡Qué ganadores de almas! ¡Qué poderosos hombres y mujeres de Dios! Verá, el Evangelio es primero. Los perdidos deben ser alcanzados, debe conocer esta nueva vida. En Romanos 15:1 hay otro desafío del creyente para su hermano creyente. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En el tercer versículo clama, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Esta es la línea de batalla puesta para nosotros. Es ahí donde debemos comenzar nuestra lucha con el reino del egoísmo. Es una aventura amorosa y no debemos vivir fuera de ella. Esta es una esfera del amor y vivir fuera de la misma es destruir nuestra debilidad. La nueva ley, que iba a ocupar el lugar de los antiguos 10 mandamientos, la dio Jesús en Juan 13:34. Recuerde que Él cumplió el antiguo pacto y estableció un nuevo pacto en su sangre, y ahora dijo, un mandamiento nuevo os doy, o una nueva ley, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Los hombres que viven en esta realidad bajo la nueva ley nunca cometerán pecado. Oiga esto otra vez, con Juan 13:35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Tome con esto Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. No son necesarios ahora los 10 mandamientos para que podamos estar en Cristo. Estamos en la familia del amor y caminamos en amor. Y al caminar en amor no hacemos mal a nadie. Eso hará que vivamos la clase de vida más hermosa posible. Nunca más dureza, amargura, palabras despectivas que salgan de nuestra boca, ya no más insinuaciones crueles, ni dolorosos sarcasmos. Todas nuestras palabras deberían estar empapadas de amor antes de salir, literalmente saturadas de amor. Esas palabras no necesitarían ningún perfume artificial, tendrían la dulce fragancia del cielo mismo. ¿Qué hogares producirían? ¿Qué asambleas de creyentes donde no habría ninguna palabra desagradable? Verá, cuando estudié la vida del maestro, vi que él nunca tuvo sospecha. Me preguntaba cómo pudo estar por encima de toda sospecha, rodeado como estaba de esa multitud de hombres impíos. Pero él era amor. El amor destruye la sospecha. Jesús nunca salió de la esfera del amor, estaba viviendo la vida, estaba caminando en el nuevo camino. Él construyó el nuevo camino. Verá, este es el nuevo orden del hombre adulto en Cristo. Es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto crearía un avivamiento de la iglesia de Jesús entre los hombres, ¿no es cierto? Sería bueno para nosotros leer diariamente 1 Corintios 13. Al menos los 8 primeros versículos, entonces seríamos pacientes con la gente y seríamos amables mientras sufrimos. El amor obtendría el control de nosotros de tal forma que no habría envidia. Agradeceríamos al Padre el éxito de otros. Nunca nos entusiasmaríamos con nuestro propio éxito, porque dice que el amor no es jactancioso, no se envanece. 1 Corintios 13:4. Nuestra conducta ante el mundo sería una de restricción de amor, y seríamos tan amables con los marginados como lo seríamos con los ricos. Nunca nos comportaríamos de manera indecorosa. Nadie oiría nunca una palabra dura de nuestros labios ni una crítica desagradable. La vida de amor nos gobernaría. Dice que el amor no busca lo suyo. 1 Corintios 13:5. No es intentar tener preferencia sobre alguien. Y si otros necesitan lo que tenemos, lo compartimos con ellos. Nunca iríamos a la ley, nunca regañaríamos o discutiríamos incluso por las cosas que nos pertenecen. Este nuevo tipo de amor nos hace ser tan grandes que el egoísmo queda totalmente eliminado. Verá, en la nueva creación nos dieron un nuevo yo, un nuevo amor, un yo nacido de Dios, un yo como el yo de Jesús que tenía en su caminar en la tierra. No estamos buscando lo nuestro. Ellos no pueden provocarnos y rehusarnos tener en cuenta el mal. Nunca nos gozamos de la injusticia, solo nos gozamos en la verdad, en las cosas que son reales. 1 Corintios 13:7 nos asombra. El texto dice que el amor todo lo sufre, pero John lo traduce como cubrir cuidadosamente. Tyler lo traduce como que el amor cubre con silencio. ¿De qué está hablando? Oh, es un escándalo. Es algo que ha ocurrido que es indecoroso, algo que si se supiera dañaría a quizá mucha gente. Podría provocar una división en la asamblea, podría romper una familia. ¿Qué hacemos? Lo cubrimos cuidadosamente con silencio. Nunca lo mencionamos y la cosa muere ahí y nadie sale herido.
Oiga esto, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios 13:7. Y luego el clímax, el amor nunca deja de ser. Primera de Corintios 13:8. Deberíamos recordar esto. Ágape, este nuevo tipo de amor nunca sufre bancarrota. La bandera roja nunca se ve tras su morada. Aquí es donde el amor se mueve y gobierna una reina sobre su trono. El amor me ha hecho vencedor. Vi esta traducción en mi espíritu de Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces mi corazón entró en una clínica espiritual y comencé a hacer un diagnóstico de la vida de mi corazón. Comencé a investigar las realidades del amor. Vi que Primera de Corintios 13, del 1 al 4, era un tipo de resumen del fracaso de la religión del conocimiento de los sentidos. Es un sumario de lo mejor que el conocimiento de los sentidos podría darle al mundo. Si hablo con lenguaje de hombres y de ángeles, que es el logro más elevado de un lingüista, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Primera de Corintios 13:1. Mi capacidad lingüística no es sino ruido, una discordancia tintineante, falta de armonía. Después, si tuviera todo el conocimiento y conociera todos los misterios y tuviera toda la fe de tal forma que pudiera mover montañas, y mi fe basada en el conocimiento de los sentidos me hubiera hecho ser un gran empresario, pero no tengo amor, no soy nada. O si tengo un conocimiento tan grande que las universidades se sentirían honradas de darme sus títulos, y él lo dice de una manera suave y delicada, pero no tengo amor, nada soy. Primera de Corintios 13:2. Esta es la clínica de Dios. Esto es lo que más escudriña el corazón que el ser humano haya visto jamás. Ahora, Él me lleva a la realidad de un filántropo, donde me convierto en Carnegie o en Rockefeller y entrego millones de millones para ayudar a los necesitados y llego a un punto donde doy mi cuerpo en servicio hasta que se desgasta. Pero Él dice, si no tienes amor, si no tienes esta nueva clase de amor que yo he dado al mundo, todos tus esfuerzos no son nada. Me quedé atónito ante esto. Podía ver ahora que el escolasticismo, la cultura, todo lo que las facultades modernas nos han dado, viaje, música, arte, todo esto no tiene valor alguno, a menos que el amor, este nuevo tipo de amor, domine mi vida. Cuando al final de la lista, si eso es todo lo que tengo, voy a mi hacedor con las manos vacías, soy un fracaso. Verá, la nueva creación es la solución única. La nueva creación se creó del amor, fue creada en Cristo Jesús, es la obra de Dios en Cristo. Dios creó al primer hombre del polvo de la tierra. El segundo hombre lo creó de sí mismo. El primer hombre es de la tierra terrenal. Este último hombre que Él ha hecho fue creado de la justicia, santidad y realidad de la misma naturaleza del Padre. Verá, esto es lo más grande del mundo. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de Dios que nos es impartida a nosotros. Es Dios obrando en nosotros, es Dios obrando a través de nosotros, es Dios edificándose en nuestro espíritu, hasta que nuestro espíritu domine las facultades de razonamiento de nuestro conocimiento de los sentidos y las armonice con el conocimiento de Él. Nos hace más que agradables, nos da la genialidad creativa del amor que llena el mismo corazón del Padre de gozo. Nos convertimos tanto en alguien como Jesús, que la vid y los pámpanos ilustran nuestra unión, nos convertimos en un espejo en el que el Padre se ve a sí mismo. Este nuevo amor nos ha dado un nuevo yo, un yo de amor, un yo como Jesús. La antigua religión de luchar con Él, la antigua religión de luchar con el yo y crucificar el yo es medieval. No pertenece al cristianismo, no pertenece a las religiones orientales. Vemos al hombre a través de unos nuevos ojos de amor. Es el nuevo tipo de amor que nos ha dado una nueva visión. Solo podemos ver las cosas buenas. Recuerde esa traducción que mencionamos antes acerca del amor, que el amor todo lo soporta. Literalmente, cubre cuidadosamente o cubre con silencio todo lo que no es decoroso. No hay escándalo, no hay viejas heridas que tapar. El amor solo puede ver a Dios en nosotros, y Dios solo puede verse a sí mismo en nosotros. Vemos las sobrecargas de los hombres para que podamos llevarlas. Vemos sus enfermedades para que podamos compartir con ellos. Vemos sus debilidades para darles nuestra fuerza. Vemos su pobreza para darles nuestro dinero. Nos convertimos en hombres y mujeres como Jesús. Como una batería se carga con la electricidad, nosotros nos cargamos con amor. Estamos en su presencia alimentándonos de la palabra hasta que todo nuestro ser se satura de él. Después, cuando salimos y ministramos a la gente, somos luces.
pequeños luminares iluminando un camino en la vida donde el pecado no tiene parte, y la miseria que procede del pecado no puede entrar nunca. Ahora entendemos lo que significa caminar en amor, lo que significa estar en Cristo. De algún modo, el versículo 2 de Corintios 5:4 comienza a desplegarse, donde él habla de nuestro ser mortal siendo tragado por la vida. Esa es la naturaleza del Padre. Esto es mortal, no puede ahora vestirse de inmortalidad. Sin embargo, se pone la misma vida y la naturaleza del Padre para que nuestro rostro brille en la gloria de nuestro Cristo, y su salud, vigor y fortaleza se derraman a través de nosotros. Simplemente somos tragados por la vida. Todo lo que era mortal, todo lo que ha estado emitiendo mensajes a través de los sentidos al cerebro, ahora es envuelto, inmerso, abrumado con la naturaleza de amor del Padre. Imagínese lo que podría significar esto. Mi ser siendo engullido por el amor, envuelto por el amor, inmerso en amor, hasta que el amor no solo se trague mi mortalidad, sino que se trague mi espíritu. Me he ahogado en un mar de vida, como lo dice la traducción de White. Oh amor, que no me dejará ir hasta que vea un destello de esta fuente. Oh amor, que me ha seguido todos estos años para poder demostrarme en mi espíritu, alma y cuerpo la totalidad de la redención que consiguió Jesucristo hombre.